Mega Noticias con Paco Ramírez. El 2024 es un antes y un después. Se celebraron las elecciones más grandes de la historia de México, que dejaron como saldo a la primera presidenta, la alternancia en diferentes cargos y una mayoría parlamentaria severamente cuestionada. A partir de eso comenzaron los cambios profundos en la estructura del Estado y el desmantelamiento y reconfiguración de las instituciones. Está por verse si prevalecerán los pesos y contrapesos y si el Poder Judicial resultará fortalecido al pasar por las urnas. Hasta ahora prevalecen problemas de antaño, como el desabasto de medicamentos y la falta de servicios médicos, el rezago educativo y las brechas de desigualdad. En cuanto llegue el 2025, tiene que notarse la diferencia. Tienen que pacificar a México, garantizar estabilidad económica y gobernabilidad. La llegada de Trump acentuará los grandes retos. Ahora vamos con los datos. Jorge Chaparro. Termina 2024 y el primer tramo del nuevo gobierno federal. Están por cumplirse los primeros 100 días de la administración de Claudia Sheinbaum, plazo que se marcó la propia presidenta para poder evaluar en primera instancia su trabajo. En materia de seguridad, aunque menores, los cambios se comienzan a notar. Aumentaron las detenciones. Hasta el pasado 3 de diciembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se habían detenido 5.333 personas, entre ellas varios objetivos prioritarios por ser generadores de violencia. Aunque las autoridades federales se esfuerzan por ajustar las cifras y dicen que en el presente año, comparado con 2023, hay una baja de 6.1% en los homicidios dolosos. Sigue siendo muy alto. En materia de salud, ya Dinamarca nos quedó muy lejos, pero la visión del nuevo gobierno es recuperar la pérdida que se tuvo con su antecesor. Por ello, se enfoca en la compra consolidada, es decir, todos los medicamentos de un jalón. Pero parece que para lograrlo, al menos para incluir a otros competidores, deberá romper las reglas y eso no es buena señal. Sobre todo cuando se supone que las medicinas deberían de estar llegando ya a los almacenes de clínicas y esto no ha iniciado. En materia de educación es otro de los pendientes, mientras que su antecesor destinó cerca de 6,000 millones de pesos para las universidades Benito Juárez, de donde han egresado cerca de 6,000 personas en 5 años, es decir, un promedio de 1 millón de pesos por egresado. Ahora apuestan por una universidad ya aprobada como la Rosario Castellanos, que se convertirá en nacional, con lo que serán 3 las que tengan este estatus: la UNAM, el Politécnico y la Rosario Castellanos. Así que el año concluye en los próximos días. Se anunciarán ajustes al gabinete y a la estructura de gobierno federal y sabremos entonces qué políticas públicas se reforzarán y cuáles son las prioridades del nuevo gobierno. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Gracias, Jorge. Le doy la bienvenida a Roy Campos, director de Consulta a Mitofsky. Roy, ¿cuál es tu evaluación a casi 100 días de la presidenta Sheinbaum? Así es, ¿no? El 8 de enero más o menos serán los 100 días. Creo que hay un buen resumen lo que se hizo ahorita. Es un año político que podríamos decir un triunfo de la 4T. O sea, ¿por qué? Porque políticamente hubo elecciones, hubo ratificación, hubo cambio de régimen, aprobación de reformas. Es decir, si nos vamos a la parte política, pues con jalones y estirones, pero la 4T se consolida y termina como como un partido, vamos a ponerle así, aunque sean 3 partidos, muy fuerte. Esa es la parte política. Pero también tenemos que ver que en la parte de inseguridad, todo el año estuvimos sufriendo la inseguridad. Cada vez nos sorprendían más los actos. De manera que Claudia Sheinbaum se le olvidó ya, afortunadamente, el tema de abrazos. Ya no hay abrazos, ¿no? O sea, todo lo que cantó López Obrador de abrazos, Claudia Sheinbaum dice, no, no, nada de abrazos, vamos por los balazos. O sea, no vamos
nada de abrazos. Así que sí se nota un cambio de estrategia. Pero no hay Que señales, podría- o sea, Sinaloa, 107 días, más de 600 fallecidos, le secuestran a 2 integrantes de la Guardia Nacional, estando el secretario de Seguridad allá. A ver, pero estás hablando de Sinaloa, pero nomás hay que recordar que no se nos olvide que en Guerrero el alcalde de Chilpancingo fue decapitado a los días de llegar. O Ujú. sea, en todo el país, ¿no? O en Tabasco, o en el país entero está prendido y así se quedó. Entonces Claudia tuvo que tomar medidas extraordinarias. Lo de Sinaloa tiene un doble sentido. En la época de López Obrador, el tema Sinaloa se hubiera tratado como en Guanajuato hay más muertos. O sea, en Guanajuato hay más muertos, ¿no? O sea, aquí Claudia lo Sí. asumió y dice, sí hay un problema y mando a mi secretario de Seguridad a que se instale allá. Es decir, ahora sí, cárguenme a mí esta estrategia porque voy por ellos. Yo creo que sí hay un cambio de estrategia. 90 días o 100 días son muy pocos para resultados. Seguramente nos los van a decir al 100. Pero fíjate nada más, hay que ver cómo finalizamos el año. La economía. Terminamos con una expectativa mala de economía. O Ujú. sea, no tenemos una expectativa de que nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Pues resulta que se nos atravesó una nueva pandemia que se llama Donald Trump. O sea, es una nueva pandemia que amenaza a empresarios, amenaza a migrantes, amenaza a todo. Creo que el reto de Claudia Sheinbaum es, de inicio, retos tiene muchos, ¿no? Pero es qué va a hacer con el tsunami que nos viene del norte, con Claro. todos los amagos, amagos de migrantes, de frontera, de aranceles, de declarar terroristas. O sea, creo que se nos vienen momentos difíciles en esta parte de la relación y todo al inicio de la negociación del TEMEC. Pero sí es un año político. Oye, en los temas políticos, que no se nos olvide Estados Unidos. Una elección de Estados Unidos donde hubo un cambio de candidato, donde hubo un atentado que intentaron matar a otro candidato. O Sí. sea, si fue una campaña políticamente muy complicada y luego el triunfo de un personaje que pues, nos ha declarado una guerra política o diplomática. Para algunos, la elección de jueces y magistrados es el Sí. desmantelamiento del Estado como lo conocemos, la democracia como la conocemos hasta hoy. ¿Para ti es así? Es el cambio de régimen. O sea, el verdadero cambio de régimen se da con el cambio del Poder Judicial. O sea, no con la mayoría en el legislativo. El Ujú. cambio de régimen se da cuando desaparecen los contrapesos y cambias el Poder Claro. Judicial. Sí. Entonces ya dejas con un poder absoluto al Poder Ejecutivo. Ahora viene también la reforma al Infonavit, viene la renegociación del maíz transgénico. Son temas que efectivamente pues, van a mantener tensionada la agenda. Sí, sí, no. Y dentro de poco, va a haber una reforma electoral. O sea, va a haber una reforma electoral. Está anunciada, ¿no? La intención de reformar al INE, de quitarle dinero a los partidos, de desaparecer plurinominales. O sea, ahí está planteada, tarde o temprano va a llegar esa reforma electoral que también modifica el esquema de funcionamiento del Estado. El Estado hoy es distinto al que empezó hace 6 años. O sea, no tiene los contrapesos, tiene un poder judicial que prácticamente ya están haciendo las maletas los que se van, Ujú. tiene mayorías calificadas que ya no necesitan hacer acuerdos. Hay que recordar que López Obrador, para la creación de la Guardia Nacional, requirió a los partidos de oposición. Aquí ya no requieren nada. ¿Alguna buena noticia con ánimo de ponerle una buena expectativa al 2025? A ver, buena noticia es los salarios mínimos han crecido. El sur ha crecido más que el norte. La presidenta, porque hay que decir, la presidenta se ve cada vez más sólida y conserva un ánimo ciudadano. Mira, mucho de la gobernabilidad te la da que el ciudadano esté animado. Hoy la mayoría de los ciudadanos siguen animados por este cambio. Y esto no es cualquier cosa, ¿eh? Ante todos los problemas de inseguridad, mantener una ciudadanía animada no es un dato menor, ya lo quisiera cualquier otro país de América.
Oye, entonces, con todo y los problemas de inseguridad, con la inestabilidad económica, por razones internas o externas, como puede ser la llegada de Donald Trump, con todo y esas variables, la gobernabilidad en territorio mexicano la tiene asegurada la presidenta. Sí, y yo creo que no hay un problema de gobernabilidad. Al contrario, incluso creo que la oposición, ante lo que las amenazas de Donald Trump, la oposición va a terminar por decirle a Claudia Sheinbaum, vamos juntos. Pues ya se lo dijo, ¿no? Ahí más o menos velado con Sí. el tema migratorio, veremos. Roy Campos, te agradezco estos minutos para el auditorio de Mega Noticias, la distinción como siempre, feliz año. Feliz año, Yoli.